Vamos a dar lectura en Romanos capítulo 13, los versos 1 al 5. Voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en esos 5 versículos y vamos a estar concentrándonos específicamente en los dos primeros versos, pero para entender todo el contexto vamos a ir hasta el versículo 5. Así dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios bendiga su palabra en esta tarde. En la Biblia hay 3 instituciones que Dios ha establecido en este mundo para el desarrollo de la humanidad. Para que una sociedad pueda andar bien, Dios ha provisto de 3 instituciones. Eso enseña la Biblia. La primera institución es la familia. La segunda institución es la iglesia. Y la tercera institución es el Estado o el gobierno. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿están de acuerdo en que la familia es una institución divinamente establecida? O sea, la familia es de Dios, es una institución divina dada por Dios en el mundo. ¿Están de acuerdo? Estoy seguro que muchos de ustedes van a decir amén. Amén, la familia es de Dios y es Dios el que ha establecido en el mundo. No hay duda de eso. Si te preguntara a ti, ¿la iglesia es una institución divina? O sea, ¿la iglesia es de Dios? ¿Dios ha establecido la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? Probablemente tú dirías, amén. Sí, la iglesia es de Dios y Dios la ha establecido en el mundo. Pero si te preguntara con respecto al Estado, quiero que oigas cómo suena esta pregunta. El Estado, el gobierno, es de Dios. Dios lo ha establecido en el mundo. Piensa en Catacora, hermanos. Catacora, uno podría decir. Choquehuanca. Pastor, ¿nos estás diciendo que ellos son de Dios? ¿Que Dios ha establecido estos hombres para que nos gobiernen en el mundo? Es ahí donde tenemos conflicto. No, como que no nos gusta eso. Choca esa manera de pensar. Y eso es debido, mis amados hermanos, a que todo gobierno, todo Estado tiene sus mentiras, sus engaños. Nosotros cuando pensamos en el gobierno, en el Estado, siempre miramos en paganismo, en corrupción. Y es por eso que aún como cristianos hemos desarrollado como un tipo de alergia, ¿no?, al Estado, al gobierno. Muchos creyentes han llegado al extremo, imagínense esto, de pensar de que el gobierno es enemigo completo de la iglesia. Un hermano me decía, pastor, el Estado es una bestia feroz que arrasa con todo lo que lleva a su paso, me decía un hermano. Una bestia. Pero yo quiero hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Es así como la Biblia quiere que pensemos del Estado, del gobierno? ¿La Biblia enseña que el gobierno es enemiga de la iglesia? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Cómo Dios quiere que miremos al gobierno? Y no solo eso, ¿cómo Dios quiere que reaccionemos frente al gobierno? Este domingo, como ustedes bien saben, vamos a tomar una decisión
crucial. Y esa palabra crucial no la he tomado así por así, hermanos. De verdad, es una decisión muy, pero muy importante para el futuro de nuestro país. Vamos a elegir a nuestro futuro presidente. Y eso no es una decisión, como habíamos visto anteriormente, una decisión a la ligera. Vamos a rendir cuentas del voto que vamos a hacer delante de Dios. Pero lo que en esta tarde yo quiero enseñarles es cómo tiene que ser la actitud de la iglesia post elecciones, o sea, después de las elecciones. ¿Cómo debemos enfrentar al gobierno que va a venir, sea de Jorge Tuto Quiroga, o sea de Rodrigo Paz? No importa, cualquiera de los dos entre. ¿Cómo debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios frente al gobierno que va a entrar? Yo quiero hablarles a la luz de la palabra, hermanos, de ese punto, de ese aspecto. ¿Qué quiere Dios que su pueblo haga con respecto al gobierno? Y es justamente lo que el apóstol Pablo va a abordar en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. No tenemos todo el tiempo, hay mucho ahí que hablar. Y por eso me voy a limitar, hermanos, únicamente a los versículos 1 y 2. Y voy a pedir otra vez que leas la palabra de Dios y veas cómo el Señor, el Espíritu Santo, con claridad dice al pueblo de Dios, cómo debe ser su actitud frente al Estado. Dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya ahí, hermanos, hay un problema en nosotros. Sométete a la autoridad. Para lograr entender esto, vamos a dividir nuestro pasaje en dos partes. En primer lugar, vamos a ver el contexto en el que se está llevando esas palabras. Sométase a toda autoridad superior. Y número dos, vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa someterme a la autoridad, al gobierno? Entonces, prácticamente este sermón está dividido en esas dos partes. Vayamos en primer lugar, hermanos, entonces a poder reflexionar, meditar en el contexto en el que ha sido escrita estas palabras. Sométase toda persona a la autoridad superior. El contexto de Romanos capítulo 13. Es cierto que esa palabra suena chocante para nosotros, pero yo creo que esa palabra fue mucho más chocante para la audiencia original a la que Pablo escribió esta carta. Si ustedes recuerdan bien, esta es la carta a los romanos. Pablo está escribiendo a los hermanos que se encontraban en Roma. Roma era nada más y nada menos que la capital del vasto imperio romano. El poderoso imperio romano. La capital era Roma, y estos hermanos se encontraban vivían dentro de esa capital. Y lo que vemos nosotros en la historia es que los hermanos de aquel entonces, del primer siglo, nunca pudieron gozar de un gobierno bueno, hermanos, de un gobierno amable, apacible, un gobierno tierno. Los emperadores o los césares que ellos tuvieron siempre se caracterizaron por ser perversos, violentos, déspotas. Tú puedes dar en internet, en el internet puedes buscar Calígula, por ejemplo, que fue un César, un emperador, y te va a salir todo el antecedente de ese hombre. Era horrible ese emperador. En la época en la que Pablo está escribiendo a los romanos, el hombre que entró al poder, el hombre que llegó a ser César en ese tiempo, fue nada más y nada menos que Nerón. Quiero que te acuerdes de ese nombre, Nerón. Nerón ascendió al poder en el siglo I. Este hombre fue el que llevó a cabo la primera persecución letal contra la iglesia cristiana. En el año 64 después de Cristo, Nerón quemó todas las casas de la capital en Roma para poder crear templos en honor a él mismo. Nerón quería ser adorado como Dios, y para eso quería templos, quería estatuas, y quemó, incendió muchas viviendas de los romanos. Obviamente los ciudadanos, al ver todo eso que Nerón estaba haciendo, empezaron a armar una revuelta, una revolución contra Nerón. Nerón se dio cuenta, inmediatamente, dice la historia,
que volteó la hostilidad de los ciudadanos hacia los cristianos. Nerón culpó en el año 64 a los cristianos de haber incendiado esas casas. Y en ese preciso año comenzó esa masacre, hermanos, una masacre tremenda contra los cristianos. La persecución nunca antes vista. Millones y millones de cristianos eran colgados en la hoguera, llevados al Coliseo romano para ser devorados por los leones. Todo eso pasó por órdenes de Nerón. Y es en ese contexto, ahora que piense por un momento, en ese contexto, Nerón en el poder, donde Pablo les dice a los hermanos en Roma, capítulo 13, verso 1, sométanse, hermanos, a Nerón. Uy, hermanos, imagínense eso. Sométanse, hermanos, a todas las autoridades superiores. Si para nosotros esa palabra someternos es bien chocante, ¿cuánto más lo habrá sido para estos hermanos del primer siglo? No es lo mismo, amados hermanos, leer Romanos 13:1 en Bolivia que leer Romanos 13:1, sométase a la autoridad en Corea del Norte, en la India. No es lo mismo, hermanos. Buscando en internet algunos datos de la persecución que en este siglo XXI se está desatando contra la iglesia, me encontré con datos interesantes. Por ejemplo, en Corea del Norte, en un país tan dictatorial, más de 3,000 cristianos en este preciso momento están siendo perseguidos. Mientras nosotros estamos sentados en la silla, hermanos, tranquilos, disfrutando de la comunión con nuestros familiares, escuchando la palabra de Dios, en este momento muchos cristianos Corea del Norte están siendo perseguidos. En este momento están llevando cultos en cementerios, están llevando cultos en tabernas, de miedo a que alguien les capture o a que el vecino escuche una alabanza cristiana, inmediatamente culpe o inmediatamente vaya a las autoridades para que capturen a estos cristianos. Mientras no estamos aquí, hermanos, felices, muchos de nuestros hermanos están pasando una cruel persecución. Es cierto que a veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos, hermanos. No somos conscientes. Tenemos muchos privilegios nosotros. Privilegios que el Señor nos ha dado, hermanos. Y esos privilegios hay que saber atesorarlos, hay que saber manejarlos. Así que, una vez más repito, estas palabras fueron dichas bajo el contexto de una cruel persecución bajo el emperador Nerón. Y estoy seguro que para muchos de estos hermanos la pregunta era, ¿por qué? Primero, ¿qué significa someterme? ¿Qué estás tratando de decir, Pablo, con esa palabra? ¿Qué significa eso? Y en segundo lugar, ¿por qué yo debo someterme al César? ¿Por qué debo someterme a Nerón? Si él no es mi amo, no es mi dueño, si yo he nacido de nuevo y pertenezco a otro reino muy diferente a este, si dice la Biblia que yo pertenezco al reino de los cielos, ¿por qué me voy a someter a un hombre como es en la tierra? Y he aquí la respuesta del apóstol Pablo, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vamos ahora a comprender qué significa ese mandamiento de someternos, el mandamiento de Romanos 13. Vayamos otra vez a la palabra del Señor. Romanos 13:1. El apóstol Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra sométase en el idioma original es la palabra hupotazo. Hupotazo, esa palabra significa literalmente ponerse debajo de alguien. Voy a repetir otra vez. La palabra sometimiento que Pablo está usando aquí significa literalmente ponerme debajo o subordinarme, también podría traducirse así. Muchos estudiosos de la Biblia, tratando de entender esta palabra sometimiento, han llegado a conclusiones como estas. Para muchos autores bíblicos, el término sometimiento implica reconocer la autoridad legítimamente constituida y respetar su función. O sea, cuando yo digo sométete, estoy diciendo,
respeta la función en la que este hombre está ocupando. Y número 2, reconoce su autoridad. Reconoce su autoridad. Sometimiento no es decir, no, él es presidente para él, pero para mí no es presidente. No, 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 no. Sometimiento es reconocer que él, delante de todos, es nuestro gobernante. Y respetar el lugar que Dios le ha puesto, la función que Dios le ha puesto. Eso es sometimiento, eso es subordinarme a alguien, ponerme por debajo. Y esta palabra no es la única que aparece en Romanos. Una y otra vez la Biblia va a hablar con respecto a al gobierno, que los cristianos están llamados a someterse. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, acompáñenme allá con su Biblia, hermano, versículo 1. Otra vez el apóstol Pablo va a insistir en este principio bíblico. Tito capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. ¿Notas? Tito recordaba a los hermanos que se sujeten, que se subordinen a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Pablo está diciendo, pido obediencia y que estén dispuestos a toda buena obra. La palabra del Señor, oiga bien, hermano, hermana, la palabra del Señor ordena a todos los cristianos que se sujeten, que obedezcan a sus autoridades superiores. Y alguno podría decir, ¿y qué pasa si esa autoridad es mala? ¿Qué pasa si esa autoridad me lleva al pecado? ¿Me voy a someter? Déjeme por un momento, hermanos, esa respuesta lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero poner bien en claro aquí, conforme a la palabra del Señor, cuál es el principio fundamental que rige el carácter cristiano. Sometimiento, reconocer mi autoridad, respetar la función que este hombre está desarrollando. Y la pregunta tal vez que muchos de nosotros nos hacemos con respecto a este mandamiento tiene que ver con ¿por qué? ¿Por qué debo someterme? Ya entiendo que debo respetar y reconocer esa autoridad, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y la primera razón que Pablo pone aquí es que debemos someternos al gobierno porque todo gobierno o todo gobernante es un servidor de Dios. Lee conmigo ahora el versículo 4, Romanos capítulo 13, versículo 4. Hablando de los gobernantes, dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra ahí que está usando Pablo, servidor, esa palabra es la misma palabra que se usa para los diáconos. La palabra ahí es diácono. O sea, está diciendo Pablo ahí, y eso me sorprende, hermanos. Es algo como que, ¿cómo así? Que todos los gobernantes son diáconos de Dios. Literalmente, son siervos de Dios. Ese adjetivo en la Biblia se lo usa no únicamente para hablar de los diáconos a veces, sino también de los pastores. Diáconos. Piensa en Catacora. Arce Catacora es un diácono, hermano. Un diácono, es un siervo de Dios. Piensa en Choquehuanca, piensa en, no sé, el presidente del Senado, piensa en todos los ministros, senadores, diputados. Son diáconos, diáconos de Dios, son servidores de Dios. Y uno dice, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Estás hablando de herejías? No, hermanos, el texto dice, porque son servidores de Dios. Y en el verso 6 es más profundo Pablo. Vayan al verso 6, Pablo va a usar un término litúrgicos. En el verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son litúrgicos de Dios. En otras palabras, ministros. Son ministros de Dios.
Y está colocando Pablo, oigan bien esto hermanos, escuchen bien esto, Pablo está colocando con este nombre diáconos, ministros, está colocando a los presidentes, diputados, senadores, a los gobernantes al mismo nivel que los gobernantes de la iglesia. Catacora tiene la misma autoridad que un pastor de una iglesia delante de Dios. Así como un pastor es un siervo de Dios, Catacora también es un siervo de Dios. ¿Entiendes eso? Choquehuanca es un siervo de Dios y todos esos hombres son siervos de Dios. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que todos esos hombres dependen de Dios, son de Dios, y por lo tanto significa que así como un pastor, un diácono va a rendir cuentas por la iglesia, todos estos gobernantes, como siervos de Dios, van a rendir cuenta por el pueblo, por el país en donde Dios les ha dejado. Porque son siervos de Dios. Y es así como quiere el Señor que miremos a estos hombres. Son diáconos del Altísimo. Por lo tanto, sométanse, sujétense a ellos, como están sujetándose a sus pastores, como están sujetándose a sus diáconos en la iglesia. De igual forma, sujétense a estos siervos. Decía un autor puritano: los gobernantes ejercen autoridad a través de la espada física, de la autoridad civil, mientras que los pastores ejercen autoridad a través de la espada espiritual de la palabra de Dios. Pero ambos ejercen autoridad. El primero, que son los gobernantes, por la espada civil, y el otro, el pastor, por la espada espiritual, que es la palabra de Dios. Pero ambos son autoridad y ambos deben ser respetados y reconocidos como autoridad. No hay paso, hermanos, aquí para la sublevación. Ahora, hermano, déjame hacerte una pregunta, ¿sí? Presta atención. ¿Tú le has visto al Catacora en estos años como un diácono de Dios? ¿Tú le has visto al Choquehuanca, hermano, como un siervo de Dios en este año, en estos años? ¿Saben cuál es la respuesta, hermanos? No, pastor, jamás. No. El Señor quiere, hermanos, que aprendamos a mirar correctamente a nuestras autoridades. Y la primera razón, repito otra vez, valga la redundancia, porque hay que someternos a ellos, es porque ellos son siervos de Dios. El presidente que ha de entrar, hermano, óigame bien, no importa quién sea, tuto o paso, no interesa. El Señor te manda a someterte y a mirarle como un diácono, como un siervo de Dios. Cuando eso pasa en nuestras mentes, automáticamente produce en nosotros reconocimiento a la autoridad y respeto. En segundo lugar, no solamente debemos someternos a ellos porque son siervos de Dios, sino también porque Dios es quien les ha dado toda la autoridad que ellos van a tener. Repito otra vez, ¿por qué debo someterme a ellos? Porque es Dios quien le ha dado a ese hombre la autoridad que tiene. Lea conmigo el verso 1 del capítulo 13 una vez más. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Porque, oiga bien, subraya eso en su Biblia. Porque no existe autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es Dios, hermanos, y únicamente Dios, el dueño de la tierra. Este mundo tiene un dueño, hermanos, y ese dueño se llama Dios. Él lo creó. Y Dios, como dueño, ha fijado en este mundo los límites de los tiempos
y los límites de las fronteras. Y aún ha fijado en este tiempo quiénes van a gobernar esos límites. Si vamos a Hechos capítulo 17, verso 26, acompáñame ya con tu Biblia, es lo que Pablo va a enseñar. Hechos 17, 26. Dice el texto: y de una sangre, dice Pablo, Hechos 17, 26, ha hecho todo el linaje de los hombres, está hablando de Dios, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Yo me preguntaba a veces, no sé si tú te has preguntado, oye, ¿por qué? ¿A quién se le ha ocurrido la idea, por ejemplo, de que en Colombia a estas horas sea, ¿qué hora ahorita es, hermanos? 1:20, bueno, aquí dice 12:25, ¿estoy bien? En Colombia sería, ¿es una hora antes o una hora después? Sería 1:25, ¿estoy bien? ¿No? 11:25, muy bien. En Colombia ahorita es 11:25, aquí estamos 12:25, o sea que en Colombia están una hora antes que nosotros, 11, nosotros aquí 12. Y no te has preguntado nunca, ¿quién ha prefijado ese tiempo? ¿De quién ha sido la idea de que ahorita aquí estamos de día, en Europa ahorita debe estar de noche? De noche, ¿quién ha prefijado ese tiempo? Dice el texto, Dios. Dios ha tenido la idea, es su idea de que así sean los tiempos. Y no solo eso, sino también ha prefijado los límites. Dice la versión de las Américas, las fronteras de cada país. Es Dios quien ha dicho: Bolivia se va a hacer quitar el territorio por Chile, por esto, y va a quedar así. ¿Quién ha tenido esa idea? Dios. Brasil va a ser así, Paraguay va a ser así. ¿Quién ha limitado, prefijado los límites de cada país? Dios, dice Pablo. Él es el que ha prefijado los límites. ¡Wow! Porque Dios es soberano, hermanos. Dios es el dueño, es el creador, el que está al mando de todo lo que está pasando en la tierra. Y de la misma forma es Él quien ha puesto, quien coloca, da autoridad a cada hombre en la tierra para que ejerza dominio, poder en cada uno de esas naciones, de esos límites. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 13:1. Decía Douglas Moo, los gobernantes llegan al poder o por la fuerza o por la elección, decía este hermano, o por la elección popular. Sin embargo, la mente transformada reconoce la mano de Dios detrás de todo esto. Ahorita, hermanos, pueden estar Tuto, Rodrigo Paz, ¿no? Con sus banderitas, ¿no? y con sus autitos, voten por mí, ¿verdad? Cada uno haciendo su estrategia. Ay, ¿cómo vamos a ir al campo? ¿Cómo nos ganamos a los ponchos rojos? ¿Cómo nos ganamos? ¿No? ¿Cómo? Y el otro sí, el otro. Cada uno haciendo su estrategia, su mecanismo, sí. Y vamos a ir por allá, sí, es cierto. Pueden entramar todo, pero el que va a dar el último combazo, como decimos, la última palabra es Dios. Dios es el que va a establecer al presidente, al hombre que va a gobernar nuestro país. Y eso es muy importante que entendamos. No hay ni un solo hombre, hermano, escucha bien esto, no hay un solo diputado, no hay un solo senador, no hay un solo presidente y vicepresidente de todo el mundo que Dios no lo haya puesto. Pastor, ¿Dios ha puesto al Catacora? Sí, le ha puesto, hermanos. Pastor, ¿me estás diciendo que al Choquehuanca? Sí, hermanos, sí, eso dice el texto. Dios establece las autoridades. En Éxodo 9:15 al 16, ¿recuerdan? Faraón. Moisés se enfrentó ante el faraón y mira lo que le dijo Moisés a faraón. Escucha esto, Éxodo 9:15 al 16. Porque ahora yo extenderé mi mano, le dijo el Señor a faraón. Faraón, voy a extender mi mano para herirte a ti y a tu pueblo, le digo. Al faraón, te voy a herir a tu pueblo con plaga y serás quitado de la tierra. Mira el verso 16. Y a la verdad, yo, le dice a Faraón, que quede claro, Faraón, yo te he puesto, yo Jehová te he puesto para mostrar
en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón, cuidado que estés como pavote, no te creas la última Coca-Cola del desierto, el Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Le dice Dios. Que quede claro entre tú y yo. Yo te he puesto para mostrar mi poder. En Daniel capítulo 2, verso 21, ¿cuántos recuerdan la historia de Daniel? El que oraba 3 veces al día. Daniel en una oración decía, el profeta Daniel en el verso 21 del capítulo 2, orando Daniel decía, Dios muda los tiempos y las edades. Ahora, escucha el texto. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel orando, él quita al presidente y pone el presidente, pone reyes, quita reyes. Y saben, más adelante en el capítulo 2, verso 37 al 38, vayan allá con sus Biblias, hermanos, me encantaría que me sigan allá. Daniel se va a enfrentar a Nabucodonosor, que era el rey más grande de su época. Y Daniel le va a decir estas palabras. Escucha, Daniel 2, 37 al 38. ¿Están ahí conmigo? Dice el profeta Daniel, tú, le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, ¿eres rey de reyes? Es cierto, eres rey de reyes, eres el poderoso de todos los reyes ahorita. ¿Sabes por qué eres así? Le dice Daniel, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Quiero que analicen en eso. Él te ha dado el dominio sobre todo. Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. ¡Wow! Daniel, ¿cuántos años creen que tenía Daniel cuando le dijo eso a Nabucodonosor? 15 años. No levanten la mano los que tienen 15 años, hermanos, pero Daniel tenía 15 años. y Nabucodonosor, hermano, el hombre más poderoso de ese tiempo, Daniel le dijo, oh rey, tú eres rey de reyes. Eso es cierto. Pero que te quede claro, amado rey Nabucodonosor, tú eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, majestad. Te ha dado dominio. Tú eres un siervo de Dios, le está diciendo Daniel, 15 años de edad, un adolescente. Dios es el que establece, hermanos, al presidente, a los reyes, a los gobernantes en el mundo. Y es por eso que Dios mismo exige que se le sometan. Sométanse. Es cierto, algunos reyes son muy buenos, algunos presidentes nos ha tocado que son maravilla de presidentes, han hecho tantas cosas por este país que son, por así decirlo, más fáciles de someternos, pero algunos son muy crueles, muy paganos nos ha tocado, muy malos por así decirlo, pero no importa, así como buenos o malos, el Señor ha colocado, hermanos, porque tiene propósitos eternos, propósitos buenos. Y lo que Él ordena a su pueblo es que se sometan, que reconozcan su autoridad y que siempre los respeten. Cuando Jesús se enfrentó a Pilato, cuando lo arrestaron, ¿verdad? Jesús está frente a Pilato. Jesús le dijo estas palabras, oye bien, Pilato, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato, tú no fueses nada, ninguna autoridad tuvieras contra mí si no te fuera dado desde arriba, desde el cielo de Dios. No existe, hermanos, y nunca va a existir un hombre a quien Dios no establezca en un país. Los ciudadanos podemos elegir, es cierto, lo vamos a elegir. Escuchen esto, hermanos. Vamos a elegir al presidente. Aquí en la tierra vamos a estar como pollos moviéndonos, votando todo. Pero Pablo está diciendo, hermanos, tengan en cuenta que detrás de bastidores, detrás del escenario, hay un Dios soberano que va a dar la última palabra. No pierdan de vista lo que está sucediendo en el cielo, lo que va a suceder en el cielo. Ustedes van a moverse aquí, van a votar ustedes aquí,
Pero es Dios el que va a dar la última palabra y va a decir, ¿es Tuto o es Rodrigo Paz? Sea un hombre bueno o un hombre malo, Dios lo va a colocar con un propósito eterno, bueno, misericordioso. No se olviden de eso. En conclusión, ¿qué es lo que Pablo ha estado diciéndonos aquí, hermanos? Pablo nos ha estado recordando en primer lugar que nuestras vidas no dependen de lo que los hombres van a hacer en este mundo. Escucha esto bien, hermanos. Nuestra vida no depende de lo que Tuto va a hacer y de lo que Rodrigo Paz va a hacer. Es cierto, puede haber bienestar social, malestar social, eso es verdad, pero al final de cuentas nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano y bueno. Al final de cuentas, hermanos, su pueblo está en las manos de Dios y Dios va a usar aún al hombre que Él cree indicado para cumplir sus propósitos. Nunca olvides eso. La única responsabilidad que tiene el pueblo de Dios para con su gobernante es someterse. No olvides eso, reconocer la autoridad y respetar la función a la que Dios le ha puesto a ese hombre. No se trata de gustos, hermanos. Nos puede gustar Rodrigo Paz. Uy, tantas propuestas, pastor, y tremendo, y ta. Si entra Rodrigo Paz, sigue la orden. Sométete a Rodrigo Paz. Respétalo y reconoce su autoridad. Puede entrar Tuto. Oh, Tuto, sí, mucho. Que bien Tuto. Y nos va a sacar adelante, sí. Si entra Tuto, sométete. Reconoce su autoridad. Respeta su función. Ay de aquel, escucha hermano esto, ay de aquel cristiano que diga, para mí ese hombre no es nada. Ay de aquel cristiano, no, eso no es sometimiento, hermano. Reconoce tu autoridad, nos guste o no nos guste. Déjeme colocar ahora algunas aplicaciones para terminar, breves, hermanos, breves. ¿Qué tenemos que hacer? Entre tanto llegan las elecciones a la luz de este pasaje. En primer lugar, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar. Si es Dios el que va a colocar al presidente, oiga bien, es Dios el que va a dar la última palabra, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé un buen presidente, un buen mandatario, porque es Él el que va a decir la última palabra. Dice Proverbios 21:1, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Wow, así está la mano del rey. Está el corazón del rey en la mano del Señor. 1 Timoteo 2:1-2, Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, pidan, oren, hermanos, dice Pablo, rueguen con acciones de gracia por todos los hombres, en especial por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Señor, por favor, ayúdanos. Te rogamos, Señor, hemos sufrido demasiado. Esto nos ha pasado, eso nos ha pasado, eso nos ha pasado. Señor, danos un presidente conforme a tu corazón. Coloca tú, Señor, al hombre indicado para que vivamos. ¿Te das cuenta? Depende en un sentido de ese hombre. Que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Decía John MacArthur, hablando de ese pasaje, los cristianos influencian al gobierno no marchando, no bloqueando. Los cristianos influencian al gobierno orando. Voy a repetir, orando, decía MacArthur, y es verdad, no oramos. Y porque no oramos es porque tantas cosas en ocasiones suceden, hermanos, en nuestro entorno. No vivimos en paz, no vivimos reposadamente. El vehículo para ir a contrarrestar al gobierno es la oración. Oren. Por último, pastor, ¿qué pasa si la autoridad que va a entrar a nuestro país nos va a llevar a cometer pecados atroces contra Dios? ¿Vamos a someternos o no vamos a someternos? Una buena pregunta.
¿Qué pasa si el hombre que entra al gobierno, en vez de llevarnos a agradar a Dios, nos va a llevar a aborrecerlo? ¿Qué vamos a hacer? En palabras del pastor R.C. Sproul, lo digo, decía R.C. Sproul: hermanos, cuando las autoridades ordenen algo que Dios prohíba, no lo hagan. O prohíban algo que Dios ordena, no lo hagan. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En la época de John Bunyan, ¿cuánto conocen a este puritano? En la época de John Bunyan, el gobierno había prohibido predicar el evangelio. Imagínense, hermanos, una prohibición de comunicar el mensaje de Cristo. Y John Bunyan fue capturado en la calle predicando el evangelio y pasó 12 años en la cárcel. Este pastor era un pastor. Y dice la historia que sus familiares venían a visitarlo y le decían: señor Bunyan, tan solamente tú tienes que decirle al gobierno: no voy a predicar, y te van a dejar libre, le decía John Bunyan. Miran tu hija Mari, tenía una hija que llamaba Mari, creo que era adolescente, y estaba gravemente enferma, y los familiares le decían: mira, pastor Spurgeon, tu hija está enferma, y tú estás aquí encarcelado. Solamente di al gobierno que no vas a predicar el evangelio y punto, te van a dejar libre. Es tan fácil como eso. Y el pastor John Bunyan dijo: me sueltan y sigo predicando el evangelio. Me dejan libre y sigo predicando el evangelio, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno nos prohíbe, hermanos, algo que Dios ordena, la Biblia nos avala a que los cristianos no obedezcamos, no recibamos esa orden. Me acuerdo en el colegio, una de las cosas que hacía nuestro colegio, no así que el colegio es, para que no quede mal, hermano, pero una de las cosas que nos hacía en el colegio era poder ensayar cómo se coa para la Pachamama. Todos teníamos que traer un inciencito y prender. ¿Saben cómo es, verdad? Para la madre tierra. No, yo no lo hacía. Llegué al cuartel y en el cuartel lo que me decían era: tienes que bailar en carnavales. Me pasó eso, en pleno carnaval, hermano. Era obligatorio para los premilitares, los precos que estamos aquí. ¿Dónde están los precos? Los premilitares. Yo también era un premilitar, ¿sí? Un soldadito de papel, como nos dicen. Pero en esa época, yo me acuerdo, yo sé que ahora también puede pasar, el coronel, mi autoridad decía: van a bailar en carnavales. Hermanos, no lo hice. Yo recuerdo bien que cuando llegó el momento de dar parte, ya después de todo el baile, después de todos los carnavales que hicieron, yo me vine aquí a la conferencia, llegué al cuartel y yo sabía que me tenían que dar de baja, porque es lo que dicen: el que no va, directo a dar de baja. Y mi sargento Canaviri me dijo: Vilca, hijo de tú, ¿saben qué es verdad eso, hermanos? Te voy a dar de baja si no vienes. El sargento: te voy a dar de baja, te lo prometo. Yo no fui, hermanos, yo no fui. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo, soy un cristiano, no puedo comer la comida pagana, no puedo. Tengo que honrar a Dios, tengo que obedecer a Dios. Y así eso implique la muerte, así eso implique que me saquen del cuartel, lo voy a hacer porque es digno, es algo precioso. Estoy sufriendo por causa del Señor. Y no fui, hermanos. Y justo llegué a dar parte. Formaron todos los soldados. Y yo dije: ya van a llamar mi nombre. El sargento Canaviri, ese no falla. Ese me va a reconocer. Llegó y me miró el sargento, era bien malito, al tote me miró y me dijo así: yo no fui al carnaval. Llamaron a Canaviri al medio a dar parte. Canaviri fue, volvió este sargento y nos da una noticia. Nos dice: soldados premilitares, en este momento me han dicho que me van a destinar a San Andita a dar unos cursos. Me estoy yendo. Yo: ay, no. Vilca, te has salvado, hijo de tu, así se entiende, todo, hermano, me ha dicho. Te has salvado. Hermanos, en ocasiones es preciso un negar, hermanos, por no pecar.
a las autoridades, pero no siempre, pero siempre y cuando nos lleven al pecado, nos lleven a desagradar a Dios, como decía R.C. Sproul, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ocasiones sale bien, como mi sargento Canaviri, que me salvé, no me sacó del cuartel, pero en ocasiones, hermanos, el resultado aún es la muerte, como pasó a muchos cristianos que no quisieron adorar al César por amor a Cristo. Fueron quemados, fueron devorados por los leones. Termino con esto. El Señor nos dejó un mandamiento claro: den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de, fuerte hermanos, lo que es de Dios. Jesús dijo eso agarrando la moneda, y fue chocante. Agarró la moneda del César, y en esa moneda había el nombre César es Dios. En esa moneda Jesucristo agarró la moneda y dijo: denle al César lo que es del César. En otras palabras, el Señor dijo: bien, esta moneda dice César, bueno, denle su plata, denle su moneda. En otras palabras, paguen su impuesto, respeten, hagan las cosas debidamente correcto con el César, sí, pero denle a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, César no es Dios. Recuerden eso, no es Dios, ningún presidente es Dios. Den a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es del César. Son muy distintos, son muy diferentes. Nunca olviden eso, hermanos. Servimos al Señor por sobre todas las cosas. Les pido por favor que el siguiente domingo, amada iglesia, tengan muy en cuenta por quién van a votar. Porque lo que están diciendo en otras palabras es que a ese hombre ustedes se van a sujetar. No olviden eso, hermanos. Cuando vayan a ejercer un voto, ustedes están diciendo: a este hombre me voy a sujetar. Y ay, hermano, de ti, si ese hombre no fue conforme al corazón de Dios. Ay de ti, si tu voto es simple conveniencia, simple gusto. No, piensa. Sirvo a Dios. El hombre que tiene que gobernar tiene que ser un hombre conforme a su corazón, con principios bíblicos. Piensa, ¿a quién te vas a sujetar? Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos dé seriedad, nos ayude con sabiduría a poder reaccionar correctamente frente a nuestras autoridades.